En este revelador episodio de Educación Financiera, desafiaremos las convenciones y exploraremos estrategias de inversión que van más allá de las opciones tradicionales, desde tácticas inteligentes para hacer crecer tu dinero, hasta cómo lidiar con la inflación y maximizar tus finanzas personales. Desmitificaremos el mundo de las finanzas para llevarte un paso más cerca de alcanzar tu anhelada libertad financiera. En esta ocasión abordaremos un tema candente titulado "No dejes tu dinero en el banco. Estas alternativas son más seguras". Sí, estas opciones existen. Y en este video te revelaré cuáles son y cómo aprovecharlas al máximo. Así que, queridos amigos, no dejen su dinero estancado en el banco, sin considerar estas atractivas alternativas de inversión. Este contenido es tu guía definitiva para tomar el control absoluto de tus finanzas personales y hacer que tu dinero trabaje inteligentemente para ti. Dale like si estás listo para descubrir estos secretos financieros. Suscríbete al canal para más entregas como esta y comparte con tus amigos y familiares. Juntos vamos a conquistar y dominar el mundo financiero. No te pierdas este episodio. Comencemos. Pon tu dinero en movimiento. Imagina que tu dinero es como un atleta olímpico. Si lo dejas sentado en el banco, se lo vuelve perezoso y aburrido, pero si lo pones en movimiento, se convierte en un campeón. Aquí tienes algunas ideas para poner en práctica. Explora nuevas inversiones. No te quedes atrapado en la monotonía de los depósitos al plazo fijo. Investiga el mercado de valores, las criptomonedas o incluso bienes raíces. ¿Por qué no considera invertir en startups o en fondos de inversión? Sea audaz y busca oportunidades que te hagan crecer. Recuerda que la diversidad de inversiones es como un buffet. Cuanto más pruebes, más sabores descubrirás. Diversifica tu cartera. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Distribuye tus inversiones para minimizar riesgos. Como dice el refrán, no pongas todos tus dólares en una sola acción. Considera tener una combinación de acciones, bonos, bienes raíces y otros activos. La diversificación es clave para proteger tu dinero y aprovechar diferentes oportunidades de crecimiento. Piensa en ello como un arma, un equipo de superhéroes financieros. Cada uno tiene su habilidad especial y juntos forman un equipo imbatible. Inflación, el enemigo silencioso. La inflación es como un vecino que nunca ves, pero que siempre está ahí. Si dejas tu dinero en el banco sin hacer nada, la inflación lo va a devorar lentamente. Pero no te preocupes, tenemos algunas estrategias para combatir ese enemigo silencioso y proteger tus ahorros. Invierte en activos que superan la inflación. Acciones. Las acciones de empresas sólidas pueden ofrecer rendimientos superiores a la inflación. Investiga compañías con buenos fundamentos y potencial de crecimiento a largo plazo. Recuerda diversificar para mitigar riesgos. Bonos. Algunos bonos, como los del gobierno, pueden proporcionar tasas de intereses que superan la inflación. Asegúrate de entender los diferentes tipos de bonos y sus riesgos antes de invertir. Fondos mutuos. Estos fondos agrupan inversiones de diferentes personas y empresas. Busca fondos que históricamente hayan superado la inflación y que estén bien administrados. Aprende sobre bienes raíces. Compra una propiedad. Los bienes raíces son una excelente manera de proteger tu dinero contra la inflación. Además, puedes generar ingresos pasivos al alquilarla. Investiga el mercado inmobiliario y considera comprar una casa, un departamento o incluso terrenos. Invierte en REITs. Los Real Estate Investing Trusts son como fondos de inversión en bienes raíces. Puedes comprar acciones en REITs en la bolsa de valores y obtener ingresos por alquileres y plusvalía. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete al canal. Sigamos. Saca tu dinero del banco. Alternativas más seguras y rentables. ¿Por qué? Porque hay alternativas muy seguras, muy sencillas y totalmente vacunadas frente a lo que pueda pasar con los bancos. Así que, queridos amigos, no se queden atrapados en la rutina bancaria. Aquí les presento algunas opciones para sacar su dinero del banco y hacerlo trabajar para ustedes. Inversiones sólidas. Fondos de inversión. Explora esta opción. Los fondos de inversión agrupan el dinero de varios inversores y lo gestionan de manera profesional. Puedes elegir entre fondos de renta fija, renta variable o mixtos. Investiga y encuentra aquellos que se alinean con tus objetivos financieros. Bienes raíces. Comprar una propiedad puede ser una excelente inversión. Además de proteger tu dinero contra la inflación, puedes generar ingresos pasivos al alquilarla. No subestimes el poder de los ladrillos y cemento. Préstamos peer-to-peer. ¿Por qué no prestar tu dinero directamente a otras personas o empresas? Plataformas de préstamos peer-to-peer te permiten hacerlo. Asegúrate de evaluar los riesgos y diversificar tus préstamos. Tarjetas de crédito inteligentes. No estoy sugiriendo que se endeuden, pero las tarjetas de crédito bien utilizadas pueden ofrecer beneficios adicionales. Recompensas. Algunas tarjetas ofrecen puntos, millas o cashbacks por tus compras. Si pagas el saldo completo cada mes, puedes aprovechar estas recompensas sin incurrir en intereses. Protección contra fraudes. Las tarjetas de crédito suelen tener mejores protecciones contra fraudes que las tarjetas de débito. Siempre verifica tus transacciones y reporta cualquier actividad sospechosa.
Beneficios adicionales. Algunas tarjetas ofrecen descuentos en viajes, seguros de viajes, garantías extendidas en compras, entre otros. Investiga y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. Construye riqueza estratégicamente. Tu tablero de ajedrez financiero. Esto no es un juego de azar, es una partida de ajedrez. Así que, queridos amigos, vamos a preparar nuestro tablero financiero y mover nuestras piezas con estrategia. Aquí tienes algunas estrategias clave para construir riqueza de manera inteligente. Educación financiera continua. Lee libros, sumérgete en el conocimiento financiero. Hay una gran cantidad de libros sobre inversión, finanzas personales y estrategias de riqueza. Desde los clásicos hasta los más recientes, cada libro es una pieza de rompecabezas. Sigue blogs. Internet está lleno de blogs financieros escritos por expertos y personas que comparten sus experiencias. Suscríbete a algunos blogs relevantes y mantente actualizado con las últimas tendencias y consejos. Escucha podcasts, ¿por qué no aprender mientras haces ejercicio o conduces? Los podcasts financieros son una excelente manera de absorber información, desde consejos prácticos hasta entrevistas con gurús financieros. Hay algo para todos. Planificación a largo plazo. Define tus objetivos. ¿Qué quieres lograr financieramente en los próximos 5, 10 o 20 años? Compra una libreta y anota tus metas. Ya sea comprar una casa, jubilarte temprano o viajar por el mundo. Ten un plan claro. Crea un presupuesto. No puedes ganar la partida sin saber cuántas fichas tienes. Lleva un registro de tus ingresos y gastos. Asigna una parte de tus ingresos para ahorrar e invertir. El presupuesto es tu estrategia básica. Invierte con cabeza. No se trata solo de ganar dinero, sino de mantenerlo y hacerlo crecer. Investiga diferentes vehículos de inversión, acciones, bonos, bienes raíces, fondos mutuos, etc. Diversifica y ajusta según tus objetivos y tolerancia al riesgo. Protege tus piezas. Seguro de vida y salud. No subestimes la importancia de tener un buen seguro. Protege a tus seres queridos y a ti mismo en caso de emergencias médicas o fallecimiento. Fondo de emergencia. Tener un colchón financiero es como proteger a tu reina en el tablero. Ahorra al menos 3 a 6 meses de gastos en un fondo de emergencia. Así estarás preparado para cualquier imprevisto. Aprende de tus movimientos. Evalúa tus inversiones. No juegues a ciegas y revisa regularmente tus inversiones. ¿Están funcionando según lo planeado? ¿Necesitas ajustar algo? Aprende de tus errores. Todos cometemos errores financieros. Lo importante es aprender de ellos. ¿Por qué perdiste esta partida? ¿Cómo puedes evitarlo en el futuro? En conclusión, manejar las finanzas personales va más allá de simplemente dejar el dinero en el banco. Se trata de educarte, planificar, tomar acción y aprender continuamente para alcanzar la libertad financiera. Lo más importante es empezar por los fundamentos, establecer metas claras, hacer un presupuesto y crear un fondo de emergencia. Luego, es clave poner el dinero a trabajar de forma inteligente a través de inversiones diversificadas que superan la inflación, como acciones, bonos, bienes raíces y fondos mutuos. También es esencial proteger tus finanzas mediante seguros y aprender de tus experiencias. Evalúa regularmente tus inversiones y ajusta tu estrategia cuando sea necesario. No temas cometer errores, simplemente úsalos como lecciones para mejorar. En definitiva, tomar control de tus finanzas requiere dedicación y esfuerzo, pero los frutos bien valen la pena. Con constancia, buena asesoría y una mentalidad estratégica, es posible conquistar la libertad financiera. Así que no dejes tu dinero estancado en el banco. Edúcate, planea tus movimientos y pon tus finanzas a jugar en la gran partida del ajedrez de la vida. Juntos podemos ganarla. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho.